Pues bienvenidos y bienvenidas a esta sesión informativa sobre el máster online en decoración de interiores. Hoy tenemos con nosotros a la directora de este máster, a Nadine Anani, que nos explicará con más detalle pues, en qué consiste el máster, qué es lo que vais a poder aprender, a quién va dirigido, las salidas profesionales y veremos también proyectos en los cuales ha estado implicada Nadine. Así que, para no alargarme demasiado, solo deciros que al final de la sesión dejaremos unos minutos para que hagáis preguntas directamente a Nadine, ¿vale? Os podéis conectar la cámara, el micro o también lo podéis hacer a través del chat que veis, ¿sí? Muy rápidamente, para aquellas personas aún que no conozcáis la BASAT y enseguida ya pasamos con la presentación de Nadine. ¿Quiénes somos la BASAT? Pues la BASAT somos una escuela online en diseño, fotografía y creatividad. Vais a ir viendo algunos proyectos de otros másters, ¿vale? Proyectos de alumnos de otros másters para que veáis un poco pues, qué es lo que se cuece, ¿no? Dentro de la BASAT. ¿Cómo podemos describir a la BASAT muy rápidamente? Pues en tres conceptos. El primero, la profesionalidad. ¿Por qué? Pues porque todos nuestros profesores y profesoras, como en este caso Nadine, nuestra directora, son profesionales en activo, son gente que están en contacto directo con la profesión, en este caso, pues, con la decoración de interiores. El segundo concepto que define muy bien a la BASAT es la práctica. ¿Por qué? Porque en la BASAT no hay exámenes. En la BASAT vais a aprender a través de proyectos prácticos, proyectos que pueden formar parte de vuestro portfolio profesional una vez que finalicéis el máster. Y qué mejor manera que salir al mundo laboral pues con esta carta de presentación. Y el tercer concepto que define muy bien la BASAT es la proximidad. Os enseño una foto de algunas personas que forman parte del equipo de la BASAT, pues aparte claramente de los directores y directoras y profesoras y profesores y de todos los alumnos que ya han formado parte de la BASAT, que son más de 2.500 alumnos que ya han pasado por la BASAT, os enseño también una foto del equipo, desde el Departamento de Asesoramiento y Admisiones, que son las chicas que os ofrecen toda la información que necesitáis sobre los másters, luego el departamento académico, que os ayuda pues, cuando ya estáis matriculados y matriculadas si tenéis cualquier problema. Pues que sepáis siempre que detrás de todas las partes de la BASAT hay un equipo humano para ayudaros, ¿vale? Y finalmente, deciros también que la BASAT es más que una escuela. Ahora estamos arrancando con un nuevo proyecto que es Vidas Creativas. Os invitamos a ver estas Vidas Creativas, que son una serie de entrevistas con profesionales que seguramente os ayudarán muchísimo a fortalecer vuestras trayectorias profesionales. Así que os invitamos a ver Vidas Creativas en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Y nada, deciros finalmente pues que la fecha de inicio de este máster, del máster online en diseño en decoración de interiores, disculpad, es ahora en febrero, ¿vale? En febrero del 2023. Si queréis más información, os dejamos aquí nuestros datos de contacto, por si aún no nos habéis contactado. Nos encanta también que nos llaméis por teléfono, así que adelante. Y os invitamos también a ver nuestras redes sociales como Instagram, la BASAT_design, donde veréis muchas novedades sobre la BASAT y todo lo que se cuece, lo que venía diciendo dentro de la BASAT. Y ahora sí, os voy a dejar con Nadine. Nadine nos va a contar más sobre el máster y al final dejaremos estos minutos para que podáis hacer preguntas directamente a Nadine, ¿vale? Entonces, Nadine, creo que te tengo por aquí. Hola, buenas tardes. ¿Me oís? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Muy bien. Pues inicio, Gemma. Sí, sí, ¿Va bien? sí. Sí. ¿Quieres que te Vale. ponga la presentación, Nadine? A ver, ya lo tengo por aquí. Sí, vale. Perfecto. Vale, perfecto. Muy bien. Pues bueno, yo encantada de saludaros, muy ilusionada de veros por aquí, de ver gente interesada en el máster. Y bueno, al final el objetivo de esta sesión es que os vayáis con una idea más clara sobre los próximos pasos de vuestra vida profesional. Así que bueno, como bien presentado Gemma, yo soy Nadine, directora del máster online en decoración de interiores. Soy interiorista de formación y actualmente me encuentro trabajando en Mallorca, en la isla de Mallorca, en un estudio de lujo de diseño de interiores. Soy de Barcelona y estuve trabajando 5 años allí y luego pues ahora ya llevo un año aquí. Entonces,
Con la BASAT también, esto a nivel profesional, por un lado, y luego pues compagino con la BASAT. Hasta ahora, bueno, llevamos ya 3 años juntos y nada, muy contenta y muy feliz. Por eso, pues nos embarcamos en esta aventura de un máster en decoración de interiores que esperamos os podemos aportar muchísimo. ¿Qué os vamos a explicar en la sesión de hoy? Pues explicar primero de todo por qué un máster en decoración de interiores, los objetivos que perseguimos, en tercer lugar, el perfil del estudiante, tanto el que se termina definiendo como el que puede ser bienvenido en este máster, la estructura del curso y por último os enseñaré unos cuantos proyectos de algunos docentes y alguno mío para que tengáis una idea de con quién vais a compartir esta experiencia. Pues, ¿por qué un máster en decoración de interiores? Los espacios definidos pueden transformarse para adaptarse a otro uso o a otro usuario, ¿no? Es decir, no necesariamente hay que pasar por una obra para cambiar o para transformar un espacio. Una vez tenemos un espacio contenedor, ya tenemos esas paredes, pues el interior, el contenido puede ser adaptado y podemos hacerlo a través de la decoración de interiores, ¿vale? Este máster aporta todos esos conocimientos necesarios para un proyecto de amueblamiento, desde la captación de cliente, pasando por el desarrollo, hasta llegar a la entrega y finalización de un proyecto. Conoceréis todo el proceso de desarrollo de un proyecto de interiorismo, así como aprender a llevarlo a cabo. Con esto sabréis aplicar los conocimientos que vais a adquirir. Además, pondremos foco sobre una de las partes más importantes de los procedimientos, que es el cliente. Al fin y al cabo es quien nos da el trabajo y quien nos ayuda a iniciar todo este proceso. ¿Cuáles son los objetivos que perseguimos? ¿Qué es lo que pretendemos que os llevéis en vuestra mochila al terminar esta trayectoria? Pues, en primer lugar, la conceptualización, es decir, de dónde nace todo. Crear un mood board como punto de partida, es lo que nos ayuda a tener un hilo conductor a lo largo de todo el proyecto. Y el resultado final, aquello que nos ayuda, el resultado que tenemos, es de donde habrá nacido, ¿no?, ese concepto inicial, con lo cual es un concepto que nos acompaña en todo el proceso y es muy importante entender y saber y desarrollar esas aptitudes para conseguir hacer un mood board o la conceptualización, ¿no?, la búsqueda de un concepto. En segundo lugar, otro objetivo sería la comunicación eficiente con el cliente precisamente. Entonces, daremos todas esas herramientas que consideramos indispensables para conseguir una comunicación eficiente con el cliente para garantizar los resultados de un proyecto y llevar a ese resultado de éxito. En tercer lugar, también vamos a conocer esas marcas líderes en el sector del mobiliario y de la iluminación para ver, ¿no?, cuáles son nuestros referentes, de dónde sacamos esa información, por dónde empezamos a proponer las decoraciones, ¿no?, el objeto que nosotros vamos a proponer. Entonces vamos a ver las marcas. Y además lo que vamos a hacer mucho hincapié es a reforzar a través de ese conocimiento que vamos a adquirir, vamos a conseguir reforzar el discurso y todos esos conceptos que nosotros podemos usar ante un cliente para vender y para transmitir nuestra idea correctamente. Conseguir tener argumentos, justificaciones, conceptos para poder argumentar ante un cliente nuestra elección. Luego tenemos las herramientas de expresión, ¿no? ¿Cómo vamos a representar todo esto que se nos pasa por la cabeza? Al final somos creativos y todo sale de nuestra cabeza, de nuestra imaginación, así que vamos a dar herramientas tanto en 2D como en 3D para ser capaces de expresar todo aquello que nosotros queremos transmitir y aquello que nosotros queremos proyectar. Y por último, gestión.
conocer las etapas de desarrollo del proyecto, ¿no? Conocer cómo repartir nuestro tiempo. Vamos a practicar con esto, vamos a poner a prueba cómo tendremos que conocer, ¿no? Todas esas fases que tenemos que tener en cuenta para conseguir desarrollar un proyecto en un tiempo óptimo. Tanto teniendo en cuenta el factor externo de proveedores, es decir, todo aquello que nos envuelve, como nuestra propia gestión de tiempo, así como saber compaginarlo con el tiempo del cliente. Luego, os queríamos hablar pues, del perfil del estudiante, que más que hablar de vuestros perfiles actuales, que nos encanta conocer, nos gusta más hablar de lo que llegaréis a ser con este máster, ¿no? Justamente lo que nos interesa saber ahora mismo es si os encaja este máster, ¿no? Entonces, lo que queremos, pues vamos a ver qué es lo que vosotros podéis conseguir después de haber cursado este máster, ¿no? ¿Qué tipo de perfil se genera tras cursar este máster? Uno de los perfiles, por ejemplo, puede ser la especialización en mobiliario de iluminación y decoración. Todos estos perfiles los podéis llegar a tener todos o uno, ¿no? Uno, dos, tres, todos, es decir, cuanto más, por supuesto, mejor. Entonces, como comentaba, uno es, y el que seguramente tendréis todos, pues es en el conocimiento sobre mobiliario e iluminación. Luego, el proceso de desarrollo de un proyecto de decoración de interiores, es decir, estar en esa parte en la que se desarrolla más desde una posición de tanto de back office, ¿no? Es decir, como el desarrollo a nivel funcional del proyecto como a nivel conceptual. En tercer punto tenemos la representación gráfica de proyectos, es decir, cómo podemos documentar, cómo podemos transmitir ese proyecto, esa conceptualización que tenemos. Luego, conocimientos específicos de comunicación y liderazgo orientado a cliente. Como decía, es básico, con lo cual tener esto, si nosotros queremos enfocarnos, queremos conseguir ser capaces de vender una idea, de captar proyecto, de transmitir esa idea creativa, pues tendremos que hacer mucho hincapié en esa parte de comunicación. Luego tenemos la orientación a resultados óptimos y cierre de proyecto. Hay muchas fases y distintos apartados, ¿no? Distintas partes en las que podemos llegar a intervenir en un proyecto. Puede ser a través de la comunicación, del desarrollo, tanto front como back office. Así que un aspecto clave en el desarrollo de un proyecto es esa, ¿no? La orientación a conseguir un resultado en un tiempo óptimo, con una representación óptima, para conseguir un cierre correcto del proyecto y con éxito. Otro perfil, pues, sería el perfil que está orientado a, mm, pues, a interiorismo puro y duro, o más bien a la parte más decoración, es decir, a la parte final, al broche final de la parte de los proyectos de interiorismo. Una parte más comercial, es decir, venta de producto, comunicación, como vengo ya comentando, sino una parte también de asesoría, es decir, no siempre tenemos que estar desarrollando y proyectando, pero sí haciendo de asesores. Entonces, bueno, esto llevado a salidas profesionales, después de definir nuestro perfil, pues pueden ser muchas, pueden ser estudios de interiorismo, pueden ser arquitectos que quieran ampliar su conocimiento del interiorismo, pueden ser despachos con departamento de interiorismo, agencias de comunicación del sector, distribuidores, tiendas, showrooms de mobiliario o especialistas en iluminación o en un mobiliario específico. Y como decía, pues también eso, asesoramiento en interiorismo, tanto exterior como interior, ¿no? Si algo de lo que hemos comentado ahora os hace sentiros identificados o es algo que a vosotros os gustaría o aspiráis a dedicar vuestra vida profesional, pues, y si algo de aquí os motiva y os mueve y os inquieta a descubrir, pues eso quiere decir que os tenéis que apuntar sí o sí porque vais a conseguir esto. Luego nos gustaría hablaros un poco de la estructura, ¿no? Cómo se divide este módulo, cómo se reparte el contenido del máster.
En primer lugar, tendríamos la introducción al mundo de la decoración de interiores, ¿no? Siempre tendremos una introducción para poder aterrizar un poco todo esto y como que todos venís de distintos perfiles, es el momento de que todos nos unifiquemos un poco en cuanto a línea, ¿no? Línea de trabajo. Entonces, bueno, veremos una parte de introducción a la cultura de la decoración de interiores, veremos estilos y tendencias que sabéis son muy cambiantes. Los que estéis ya en el sector metidos, pues veréis que cada vez las modas son más pasajeras, hay tendencias, tanto en moda como en interiorismo, como mm, esto ocurre en todos los ámbitos, ¿no? Y en interiorismo es muy importante, considero, porque es donde al final terminamos pasando la mayoría de nuestras horas. Si es una casa, es donde vivimos, con lo cual pasamos bastante tiempo. Si es en nuestro trabajo, también afecta al interiorismo, por lo menos pasamos 8 horas diarias en nuestro espacio de trabajo, con lo cual importante conocer lo que se cuece actualmente, ¿no? Y adaptarnos a ello, siempre sin olvidar los objetivos. Y por último, pues veremos también esa parte del cliente, esa comunicación que os decía, que antes de arrancar cualquier tipo de proyecto o empezar a trabajar en algo, es importante saber cómo vamos a enfocar la relación con nuestro cliente. Luego tendríamos en el módulo 2 la conceptualización, es decir, todo aquello que nos va a ayudar a conseguir nuestro objetivo, ¿no? Vamos a aprender, vamos a ver materiales y revestimientos, mobiliario e iluminación, la parte de estilismo, es decir, un poco por fases, ¿no? Luego, paralelamente, cómo trabajaríamos con proveedores, aquellos que son los en los que nosotros nos vamos a apoyar para conseguir todo lo mencionado anteriormente. Ellos son los que nos proveen los materiales, sin ellos no podemos servir nada. Y por último, la aplicación según espacios. Hemos querido añadir este punto más en la parte de conceptualización porque tal vez es verdad que estará más enfocado a la parte de vivienda, pero no solo está eso, ¿no? También están los espacios de trabajo, la parte retail, la parte comercial, hospitality, con lo cual es importante ver cómo también podemos y tenemos que saber aplicar em, la parte de decoraciones a estos clientes. Sobre todo porque los criterios a seguir son distintos, tenemos distintas prioridades, tenemos otros criterios a tener en cuenta, tenemos otros factores que nos afectan a la hora de la elección de las decoraciones, ya sea económica, ya sea estética, ya sea a nivel cliente. Es decir, veréis que puede variar mucho el camino y cómo llevamos a cabo el proyecto en función del espacio al cual estamos aplicando la parte de interiorismo y decoraciones. Luego la metodología y herramientas, es decir, os daremos todas esas herramientas necesarias para conseguir plasmar todo lo que habremos hecho en el módulo 2, ¿vale? Por eso módulo 2 y módulo 3 se irán intercalando. Una parte de diseño gráfico, una parte de técnicas 2D, ¿no? Como puede ser Photoshop y AutoCAD. Técnicas 3D, pues os daremos, veréis renderizado y también modelado 3D, que será con SketchUp y con VRay. Herramientas básicas, no son numéricas, con lo cual podréis aprender perfectamente durante el máster. Sí recomendamos, bueno, recomendamos y considero indispensable tener una base de AutoCAD, ¿vale? Un interiorista sin AutoCAD no puede defenderse ante, ante el mercado actual, ¿no? Si, aunque querramos ejercer solo como asesores de producto, es importante tener esa noción, ¿no? El AutoCAD no solo nos ayuda a plasmar sobre 2D pues la realidad de las medidas y la realidad dimensional, sino que nos aporta a nosotros ese conocimiento a nivel dimensional. Un 3D lo que nos da es nos ayuda a visualizar esto de manera tal vez más clara, más real, nos acerca un poco más a la realidad y sí es una herramienta muy útil de cara al cliente, pero de cara a nosotros para percibir un interior no necesitamos un 3D porque
os daremos esas herramientas tanto en el módulo 1 como en el módulo 2 de desarrollar esa parte visual y creativa que nos va a ayudar a percibir esos espacios y a percibir nuestra idea sin necesidad de representar un 3D y de invertir una gran cantidad de tiempo en desarrollar un dibujo 3D. Entonces, nosotros necesitamos como interioristas para poder llevar a cabo un proyecto 2D, es decir, AutoCAD. Es una herramienta básica de nuestro trabajo, la usaremos a diario. Y luego tendremos esa parte de gestión de proyecto que va a incluir pues lo que hablamos de timings, de gestión de tiempo, gestión de equipo, para poder conseguir nuestro objetivo. Joana comenta que no puede escuchar. ¿Hay alguien más que tiene este problema? Sí, disculpad, Joana, si no puedes escuchar, haz una cosa, sal de la plataforma, reinicia tu ordenador o tu dispositivo y vuélvete a conectar. De esta forma te tendría que funcionar, Joana. Vale, disculpa, no puedo escuchar, le voy a escribir, perdonad. Vale. Perdonad, ya me encargo, Nadine, perdón, acabo de Vale, pasarlo, perdón. pues sigo. Como que esto lo bueno que queda grabado, en cualquier momento podéis volver a verlo. Mm, entonces, como comentaba, eso sería el módulo 3. Y bueno, el módulo 4, el último, pues sería el proyecto final de máster, ¿vale? Que iniciaríamos de cara al final, dedicamos 2 meses, unas 8 semanas al desarrollo del proyecto final. Y esto sería en cuanto a contenido y estructura del máster. Luego me gustaría hablar un poco de qué hacen los profesores, los docentes con los que vais a contar. Primero comentaros que todos están en activo y trabajando en el sector. Todos han pasado por lo menos por 2 o 3 como mínimo espacios distintos y empresas distintas de interiorismo. Así que esto, ¿por qué os lo comento? Porque considero que aporta una gran riqueza y nos permite ver distintas maneras de hacer las cosas, con lo cual no seguimos un solo criterio, sino que siempre tenemos varios y nos enriquece mucho para poder aportar el máximo de conocimiento también para vosotros, ¿no? Además que también nos encanta escuchar vuestra experiencia y siempre es bienvenido cualquier aporte que podáis hacer en las clases. Nos encanta escuchar lo que vosotros traéis porque todos aprendemos de todos y a pesar de que aquí seamos los docentes, y lo digo entre comillas, siempre nos gusta, pues eso, ¿no? Aportar cosas nuevas, siempre cada convocatoria es distinta, cada grupo de alumnos es distinto, con lo cual nos gusta sentir que, pues que todos, entre todos, pues configuramos un contenido mucho más enriquecedor. Con lo cual, por ejemplo, me gustaría empezar hablando de ASA, que son A Space About, un grupo de 2 diseñadoras de interiores que son las que os van a enseñar 2 asignaturas distintas, por un lado proveedores y la otra aplicaciones según espacios. ¿Por qué estas dos? Primero porque ellas tienen mucha experiencia en realizar espacios de hospitality, de contract, pues este mismo proyecto que veis aquí mismo es el Hotel Theme, realizado en Puigcerdà. Y por ejemplo, pues eso, ¿no? Han hecho un hotel, una peluquería, un bar, tienen una serie de proyectos, un portfolio muy enfocado hacia comercial y hacia retail que les han permitido ver y trabajar con distintas tipologías de espacio muy distintas, adaptándose siempre a lo que les dan, ¿no? Pero con un reto muy, muy grande y son lo que siempre van buscando, ¿no? Ese challenge de, pues, un desafío y relacionado siempre con esto, ¿no? Con desarrollar un proyecto muy interesante. También han desarrollado vivienda particular, pero les gusta enfocarse en esa parte. Y la parte de proveedores, pues al final, porque siempre desarrollando este tipo de proyectos es cuando más contacto tenemos con más variedad de proveedores, porque tenemos que gestionar y coordinar muchos aspectos distintos. Con lo cual, bueno, os invito a que también visitéis si queréis su página web o su Instagram y veréis la cantidad de proyectos que tienen, que es que además son una pasada.
Luego me gustaría hablaros de Daniela Ulea. Ella es arquitecta de formación y se ha dedicado los últimos años a la arquitectura de interior y al diseño de interiores. Ella va a dar también dos asignaturas, por un lado gestión de cliente y en segundo lugar materiales y revestimientos. Gestión de cliente pertenece al módulo 1, a la parte más de conceptualización y a la parte más eh, de introducción y en cambio materiales y revestimientos nos pareció muy interesante que ella diese esta asignatura porque su background como interiorista, como arquitecta, su formación como arquitecta, pero su experiencia en arquitectura y en diseño de interiores es justamente ese punto de unión entre arquitectura de interior y diseño de interiores, ¿no? Porque empezamos a rellenar ese contenedor, con lo cual aquí, por ejemplo, podéis ver cómo es una casa en Bucarest, que también además ha desarrollado proyectos a nivel internacional, por eso es muy potente a nivel de gestión de cliente, tiene muchísima experiencia que además os la va a transmitir de manera muy clara y muy divertida. Y aquí veis un proyecto donde veis como justamente el revestimiento y los materiales es un punto muy fuerte y muy potente en esta vivienda. Y luego, por ejemplo, bueno, y este es otro proyecto también de Daniela que en lugar de ser vivienda, pues es hospitality, es un restaurante también desarrollado en Bucarest, ejemplo de cómo un cliente te puede traer otro cuando realizas bien tu trabajo. Así que nada, como veis, es que me fascina porque está hecho dentro de un edificio histórico, pero con una estética muy actual y muy contemporánea, pero sin perder la esencia, ¿no? Se mantiene como veis, con la iluminación, se da mucha importancia a la iluminación para siempre mantener y realzar estas arcadas que tiene este espacio, pero a través de la decoración es como conseguimos también modernizar y hacer actual este espacio, con lo cual como comentábamos al inicio, a través de la decoración podemos perfectamente transformar un espacio sin tocar el espacio contenedor, sin tocar la arquitectura. Luego os presento a Francesca Oliver, una crack en la representación 3D. Aquí, por ejemplo, veis un ejemplo que es The Lighthouse, una villa residencial hecha en Noruega. Ella actualmente reside en Copenhague y trabaja también a distancia, tanto para Copenhague como para España. Y bueno, os va a dar las herramientas y os lo va a explicar. Bueno, estoy segura que vais a aprender muchísimo de ella, tiene mucha experiencia en esto y ha conseguido resultados increíbles. Aquí tenéis una prueba de ello. Aquí otro ejemplo es que esta imagen me fascina. Me deja a mí sin palabras. Espero que a vosotros también. Luego, si a alguien le genera alguna curiosidad, podemos al final de la clase comentarlo. Y luego estoy yo, directora del máster. Os voy a acompañar en el proyecto final de máster y, por supuesto, podéis contar conmigo en todo el transcurso del curso para comentar y para aportar o para preguntar todo lo que necesitéis. Me gustaría contaros este proyecto, que es uno de los últimos que he realizado en Mallorca, una villa residencial, donde nos venía de la mano de una constructora, con lo cual nosotros actuábamos como asesores en la parte de mobiliario y como proveedores, por supuesto. Pero lo bueno es que cuando trabajamos con este tipo de proyectos siempre llegan en un punto en el que podemos seguir aportando o modificando algo de la arquitectura de interior. No tiene por qué ser así que os lo voy a intentar explicar solo desde esa parte en la que se interviene en el momento en que se termina la obra, con lo cual veis que en lo que nosotros hemos intervenidos en toda esa parte de decoraciones, ¿no? La alfombra, la mesita de centro, el sofá. Claro, imaginaos la imagen de la izquierda, por ejemplo, totalmente vacío. ¿Qué vemos? Pues una caja blanca, ¿no? Tenemos suelo techo muy simétrico, donde tenemos ventanas a dos lados. ¿Qué hacemos para empezar a sectorizar, para empezar a
a marcar las distintas áreas de este espacio tan largo. Contamos con 20 metros de punta a punta, ¿qué hacemos, no? Pues bueno, empezamos a definir a través, pues la alfombra nos ayuda a, a marcar una zona, ¿no? El sofá en forma de L, pero sin cerrar uno de los lados, nos vuelve a aportar también, a orientar la vista y el uso de esta casa. A la derecha, por ejemplo, vemos el comedor, que es una vista desde el otro lado del sofá, como nos vuelve a dar esa imagen pues en perspectiva, donde repetimos el material que ellos han decidido aplicar en la pared que vemos del fondo, con lo cual es interesante como hay que también fijarse, ¿no?, en lo que nos viene dado. No tenemos por qué decidir todos los materiales. Como os comentaba, pues esa madera que veis al fondo ya estaba decidida. Nosotros, desde nuestro lado, como proyectistas en la parte de decoración de interiores, decidimos explotar este material y representarlo al final de la sala para recordarnos qué hay en el fondo, ¿no? Luego es esto de aquí que veis ahora de más cerca. Las butacas, ¿qué hace? Nos ayuda a conectar con ese espacio living que veíamos, que luego conecta con ese espacio exterior donde dejamos un poco de lado la madera porque queremos, y por ejemplo, escogemos una pieza sin mucha expresión porque lo importante es el entorno. Como veis, está rodeado de mar. Es una casa, una villa enorme, 2 plantas y rodeada de mar. Entonces, no queremos robarle protagonismo a estas vistas y a esa sierra, esa montaña que vemos de fondo, con lo cual aquí sí aplicamos un concepto distinto a la hora de escoger el mobiliario. Y luego, por ejemplo, en la zona noche, para que veáis un poco cómo cómo es el hilo conductor y el concepto de este proyecto, pues se decide seguir aplicando esta madera natural a lo largo de toda la vivienda, donde no la llevamos hacia el mobiliario, porque con el mobiliario intentamos conseguir esa calidez que nos falta, porque son techos muy altos, un color muy claro, mucha entrada de luz natural, siempre conexión con la naturaleza, con lo cual ese hilo conductor es la madera, pero es el mobiliario y los tejidos naturales lo que nos ayuda a aportar esa calidez, ¿no? Y, y bueno, aquí pues sigue siendo parte de esta vivienda, como veis cómo se aplica toda la madera y damos esos toques interesantes a través del mobiliario. Estas imágenes os las enseño porque si aquí de mobiliario, ¿qué podemos destacar? Pues en la parte de la izquierda, en el vestidor, solo hemos intervenido con el puff central, pero es que es lo que nos ayuda a conectar y a no perder ese hilo, y a no sentir que es un lugar rodeado de madera. ¿Cómo contrastamos? ¿Qué podemos aplicar? Pues tejidos interesantes donde se van conectando con distintos rincones, como luego volvemos a aplicar en este banco que veis a la izquierda, ¿no? Y luego, en cambio, a la derecha, pues tenemos el tocador donde los arquitectos decidieron volver a aplicar madera, y entonces, ¿cómo damos ese valor diferencial a este dormitorio? Porque luego teníamos otros 4 dormitorios donde se había aplicado la misma idea, pero necesitamos diferenciar, pues, la máster de otro dormitorio, pues lo podemos hacer a través del mobiliario. Y aquí, por ejemplo, pues aplicamos un material distinto, interesante, aplicamos un color que lo conecta con el mar directamente, que refleja y que nos deja ver esa ventana, con lo cual, bueno, estos criterios que os explico, estas razones, estos aspectos es lo que nos gustaría enseñaros y poder transmitiros en este máster, que vosotros tengáis todo todos estos criterios, todo este contenido para usar y para aplicar en vuestros proyectos de interiorismo.